Pues vamos a hablar el día de hoy de, si gustan ir buscando Lucas capítulo 8. Lucas 8. Vamos a hablar brevemente de la parábola del sembrador, pero mientras ustedes buscan la cita, el pasaje del que vamos a hablar, quiero hacerles algunos comentarios, ¿no? Dice 2 Corintios 2:11, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Imagínate por un momento que tú sepas que va a venir un ladrón, ¿no? Y te va a robar. Si supieras por dónde va a llegar, qué día, qué hora, seguramente estarías alerta, seguramente estarías esperando atraparlo, esperando repelerlo, esperar que sus planes no se hagan una realidad, ¿no? Entonces Pablo nos dice que no ignoramos las maquinaciones de Satanás, ¿no? Pero ¿a qué se refiere con las maquinaciones? Las maquinaciones se refiere a todo método o estrategia que es utilizado por Satanás para estorbar, para destruir al cristiano y a la iglesia. Desenmascarar al ladrón y al engañador de nuestras almas es el objetivo de esta clase. Si nosotros sabemos cómo opera el maligno para apartarnos de la verdad, estaremos en guardia para no caer. Ahora, vamos a hablar de cómo Jesús nos explica cuáles son las maquinaciones de Satanás. Y Jesús normalmente lo hace mediante una historia, ¿no? Una parábola, ¿no? Y quisiera explicar rápidamente que una parábola es una verdad espiritual escondida en un ejemplo de la vida cotidiana. Eso es una parábola, ¿sí? Entonces, con el objetivo de que nosotros entendamos una verdad espiritual de una forma sencilla. Y Jesús dice que habla en parábolas para que se cumpla una profecía que estaba en el Antiguo Testamento, porque dice: abriré en parábolas mi boca, declararé cosas escondidas desde la fundación del mundo. O sea, desde antes de la fundación del mundo. Entonces, desde antes había cosas escondidas que Dios no nos había revelado, y Dios, hablando por Jesucristo, estaba revelándolas a nosotros, a todos los que íbamos a tener el oído para oír. Ahorita vamos a ver a qué se refiere eso, ¿no? Para nosotros entender estas verdades, ¿no? Entonces, habiendo hablado de esto, vamos a leer el pasaje. Lucas capítulo 8, versículo 4, dice: juntándose una gran multitud y los que de cada ciudad venían a él, les dijo por parábola: el sembrador salió a sembrar su semilla, y mientras sembraba, una parte cayó junto al camino, y fue hollada, y las aves del cielo la comieron. Otra parte cayó sobre la tierra, sobre la piedra, y nacida se secó porque no tenía humedad. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos que nacieron juntamente con ella la ahogaron. Y otra parte cayó en buena tierra y nació y llevó fruto al 100 por 1. Hablando estas cosas, decía a gran voz: el que tiene oídos para oír, oiga. Antes de que leamos lo que los discípulos le contestan a Jesús, quisiera más o menos explicarle de una manera rápida a cómo la gente entendía esta ilustración. A veces nosotros no lo entendemos porque lo leemos muy rápido, pero el sembrador, cuando sembraban trigo, lo que hacían era que aventaban la semilla al aire, hacían como una figura de un arco cuando la aventaban. Y ciertamente, como la aventaban, hacían un movimiento, y al hacer el movimiento, con ese movimiento esparcían la semilla de una forma uniforme y de una forma que cayera en el mayor lugar posible con un solo movimiento. Pero aunque el sembrador era muy bueno, atinándole a donde quería aventarla, había una parte en donde había unos caminos, que los caminos estaban endurecidos por el paso de la gente y por el paso de vehículos, ¿verdad? Entonces imagínate al sembrador pegadito al camino aventando la semilla, y una parte de la semilla cae en el camino, y luego dice que otra parte cae sobre la piedra, y ahorita vamos a hablar de a qué se refiere eso, y otro cae entre espinos, y el otro cae en buena tierra. Son 4 tipos de tierra, 4 tipos de lugares en donde cae la semilla, y
vamos a explorar a qué se refiere Jesús cuando nos lo explica, ¿no? Entonces dice que el que tiene oídos para oír, oiga. Y sus discípulos le preguntaron diciendo, ¿qué significa esta parábola? Ok, los discípulos le preguntaron después de que él dijo que el que tiene oídos para oír, oiga, ¿no? No significa, fíjate bien, no significa que los discípulos no hayan tenido oídos para oír. Lo que significa es que de toda la gente que escuchó la parábola, nadie tuvo el interés suficiente como para inclinarse al maestro y preguntarle qué significa. Todos nosotros los que somos llamados a ser hijos de Dios, tenemos en nuestro corazón todas esas inquietudes de qué significa. Cuando nosotros escuchamos la palabra, siempre entra en nuestra mente, en nuestro corazón, el qué significa. Entonces, eso significa que tú tienes oídos para oír. ¿Ok? Y fíjate lo que dice a la gente que tiene oídos para oír. Dice, y él les dijo, a vosotros os es dado conocer los misterios del reino de Dios. A ti te es conocido, te es dado a conocer los misterios. Pero a los otros por parábolas para que viendo no vean y oyendo no entiendan. Aquí nada más en este pedacito nos podríamos detener mucho tiempo, pero no lo voy a explicar, me lo voy a brincar. ¿Sí? Esta es pues la parábola. Dice, la semilla es la palabra de Dios. Ahora Jesús lo que está haciendo es dándonos la explicación de qué significa cada elemento de la parábola. No le vamos a poner de más ni a quitar a lo que Jesús dijo que significa, porque ciertamente la parábola es un ejemplo nada más, es decir, es algo que te ayuda a ilustrar la verdad espiritual, pero no te da todos los detalles, ¿verdad? Y nosotros tenemos que indagar y tenemos que desglosarla para que nosotros podamos entender la profundidad y lo inteligente que es Jesús al momento de comunicar esto, ¿no? Entonces, aquí nos está diciendo que el número uno, la palabra es la semilla. O sea, dice que la semilla que esparce es la palabra. Y luego dice, y los de junto al camino son los que oyen. Y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven. ¿Ok? Entonces, ahorita ya nos está dando otra definición Jesús. ¿Cuál es la otra definición? Nos está diciendo que el corazón es igual a la tierra. Entonces, está diciendo que la tierra es igual al corazón, pero nosotros no sabemos qué es el corazón. Entonces, para nosotros avanzar en la explicación de esto, tendríamos que decir qué es el corazón y vamos a darle una definición al corazón, si les parece bien. El corazón podríamos definirlo como el conjunto de pensamientos que reinan en la mente del individuo y lo hacen ser quien es. Es decir, son la serie de ideas que se han aceptado como verdad. Esas ideas son difíciles de reemplazar, ya que con ellas se ha vivido mucho tiempo. Comparamos el mundo que vivimos con estas ideas y ellas son las que nos ayudan a tomar decisiones. ¿Okay? Entonces, definimos así el corazón. Y fíjense que la Biblia dice que es engañoso y perverso. ¿Sí? No debemos de confiar en el corazón, dice la Biblia. ¿Sí? Y les voy a leer un par de pasajes, un par de versículos que hablan de eso. No es casualidad que el libro de Proverbios, fíjense, no sé si a ustedes les ha tocado dar el consejo a alguien. Cuando nosotros le damos el consejo a alguien, muchas veces le decimos, ponme mucha atención, o mira lo que te voy a decir, es muy importante. Y los 3 primeros capítulos de Proverbios es eso, es Dios diciendo, pon mucha atención porque lo que te voy a decir son verdades que si tú las reemplazas y las haces que reinen en tu corazón, te va a ir bien. ¿Sí? Y nada más les voy a leer un poquito de Proverbios capítulo 3, dice, versículos 5 al 8, dice, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia, no te apoyes en tus ideas, en lo que tú creas, ¿no? Reconócelo en todos tus caminos y él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Y luego dice en Jeremías 17, dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, ¿quién lo conocerá? Yo Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino y según el fruto de sus obras.
Dice, hay muchos versículos que hablan del corazón, ¿no? Y Dios siempre se hace una ilustración, hasta le dice a las personas que son de dura cerviz, o sea, de duro cuello, al momento de que no se quieren inclinar o someter a los preceptos de Dios, ¿no? Y Dios, sabiendo todo este tema de que nosotros como seres humanos naturalmente por nuestra naturaleza pecaminosa íbamos a rechazar todas las verdades, es decir, todas esas ideas que Dios quiere implantar en nuestro corazón, en nuestra forma de ser, nosotros naturalmente las rechazamos. Y en el Antiguo Testamento, nada más lo menciono, no lo vamos a leer, dice en el Antiguo Testamento Dios promete cambiar el corazón de su pueblo en Jeremías 31. Dice que dará su ley, mi ley en su mente y la escribiré en su corazón y yo seré para ellos Dios y ellos me serán a mí por pueblo. ¿Sí? Y esta todavía la vuelven a citar en Hebreos capítulo 8, argumentando que el cumplimiento fue hecho mediante el sacrificio perfecto de Jesús como mediador de un nuevo pacto. Entonces, Dios sabía que Él necesitaba cambiar el corazón del ser humano para que ellos pudieran recibir la palabra, ¿no? Para poder recibir las ideas de parte de Dios, ¿no? Ahora, ya vimos que el corazón es eso. Ahora, dice que las aves del cielo son aquello, es el enemigo, es el diablo robando las ideas o la palabra que viene de parte de Dios, que quiere reemplazar las ideas que tú tienes como verdad en tu corazón. ¿Ok? Entonces, vamos a ejercitar una idea para ilustrar este ejercicio, ¿no? Dice Efesios 5, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. ¿Sí? Ahora, esta es una idea, ¿no? Dios te está planteando esta idea y te está diciendo que lo hagas, ¿verdad? Dice, ama a tu mujer como a Cristo amó la iglesia, ¿sí? Entonces, cuando la ejercitas y la pones en práctica y tu corazón está duro, dices, no, yo no puedo amar a mi esposa porque ella no me trata como yo quiero, ella no hace méritos para que yo la ame, ella X, Y, Z, y ponemos un montón de pretextos para no amarla y no ejercitar esta idea que Dios nos está dando, ¿no? Entonces, llega el diablo y te dice el diablo, hey, ella no se merece que tú la ames. Porque tú le has dicho, tú has hecho esto, has hecho lo otro, y ya ves, ella no corresponde. Entonces, cuando eso sucede, el diablo te sugiere que no pongas en práctica esa palabra, esa idea que Dios te quiere dar. Y cuando te dice que no la sugiere, te la robó de tu corazón porque tu corazón estaba endurecido. Es decir, ¿qué significa el corazón? Ya vimos que son las ideas que reinan en tu vida. Un pensamiento no es una idea que reina. Yo te puedo decir a lo mejor que el cambio climático no existe o que el cambio climático sí existe. Es una idea que tú estás dispuesto a considerar y decir, pues sí es cierto o no es cierto. Pero hay cosas que están tan arraigadas en tu corazón que tú no estás dispuesto a reemplazarlas. Tú no estás dispuesto a cambiar esa idea que tienes en tu corazón y mucho menos cuando la palabra de Dios a veces te lo dice, ¿no? ¿Sí? Entonces, vimos cómo Satanás hace este tema de robar la palabra del corazón, y ahora vamos a ver la segunda embestida, pues, del enemigo, la segunda maquinación del enemigo. La primera es que te roba, ¿no? Te roba lo que te acaban de decir porque no estás dispuesto a cambiar tu forma de pensar. La segunda es cuando los de sobre la piedra, los que habiendo oído reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces. Creen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. Ok, ahí les va. Los sembradores no siembran en piedra, ¿estás de acuerdo? O sea, ellos aran la tierra con sus instrumentos, pero dice que es sobre la piedra porque tenemos una parte de tierra y luego hay cierta profundidad y luego hay piedras abajo.
Y esa cierta profundidad hace que la semilla no tenga raíces profundas de tal forma de que no se pueda nutrir de la tierra, ni tampoco pueda sacar el agua que hay más profundo. En el caso de que haya mucho sol, la tierra se empieza a secar en la superficie, pero la parte de abajo hay humedad y las raíces son las que hacen que la planta no se muera y que siga creciendo. Entonces, ¿el tiempo de la prueba qué es? El tiempo de la prueba es cuando tú recibes la palabra con gozo, que dice, ama a tu esposa como Cristo amó a la iglesia. Entonces tú recibes la palabra con gozo y vas a tu casa y la pones en práctica. ¿Ok? Y dices, yo voy a poner en práctica esto. Y empiezas a practicar el amar a tu esposa como Cristo amó a la iglesia. ¿Y sabes qué es lo importante de esta palabra y por qué la elegí como ejemplo? Porque fíjate que detrás de la relación entre un esposo y una esposa está prefigurada la relación de Cristo con la iglesia. Es decir, fíjate bien lo que te voy a decir. Es tan importante para Dios la institución del matrimonio que para Él está prefigurado en el matrimonio la relación que tiene Jesús con su iglesia y la iglesia con Jesús. Es decir, Jesús va a tratar a su iglesia como el mejor marido va a tratar a su esposa. Y la esposa tiene que tratar al esposo, la iglesia tiene que tratar a Jesús como la mejor esposa trataría a su esposo. ¿Okay? Esa prefigura está escondida en el matrimonio. ¿Y dónde saco este rollo? Lo saco de aquí, de Efesios capítulo 5, del 21 al 33. Cuando tengas tiempo, échale un ojo y ahí te explica y ahí te hace entender la palabra, cómo es que está relacionado una cosa con la otra. No hay tiempo de desglosarlo, pero lo utilicé este ejemplo porque este también es algo que a nosotros nos cuesta un poquito de trabajo. Sobre todo porque somos un poquito egoístas y no damos si no recibimos nada a cambio, ¿no? Entonces, ya habiendo hablado de que pusiste en práctica, porque tu tierra no es profunda, el tiempo de la prueba es cuando pones en práctica la idea y por un tiempo funciona, pero te das cuenta que en la prueba te estás cansando y no tienes raíces profundas, ¿sí? No estás conectado con Dios lo suficiente como para que digas, hey, esto lo voy a seguir haciendo, no importa cuál es la reacción de mi esposa conmigo, ¿no? Entonces, ¿por qué? ¿Por qué razón? Porque imagínate por un momento que Jesús te diga a ti, si tú te portas bien conmigo, yo te voy a amar. Y si no te portas bien conmigo, entonces no te voy a amar. ¿Ok? Eso es inconcebible de parte de Jesús. Eso no sucede. Y por esa razón Jesús te dice, ama a tu esposa, como Cristo ama a la iglesia. O sea, como yo amo a la iglesia, tú ama a tu esposa, ¿no? Pero en el tiempo de la prueba, la persona tiene raíces poco profundas y por algún tiempo ejercitan esa idea y después claudican. ¿Por qué? Porque con el tiempo se aparta. ¿Ok? Y fíjate lo que dice en Santiago, capítulo 1, del 2 al 4. Dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Fíjate que no solamente vas a probar esa idea una vez, sino que va a pasar el tiempo y te va a dar razones tu esposa para no amarla, ¿verdad? Y tienes que estar esperando eso, ¿sí? Eso es una prueba. Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. O sea, tú creíste algo de parte de Dios, lo ejercitas y lo empiezas a trabajar y al no tener el éxito inmediato empiezas a tener paciencia, ¿sí? Mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Y luego dice Santiago 1 del 12 al 15, dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación. ¿Qué tentación? ¿Cuál es esa tentación? La tentación de dejar de ejercitar esa idea que Dios te dijo que ejercitaras. La tentación de enojarte con tu esposa. La tentación de decir, ¿sabes qué? Ahí muere. Ahí quedamos. Ya me cansé. ¿Sí? Esa tentación es la que tú tienes que resistir. ¿Sí? Porque cuando haya resistido la prueba recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios. Es decir, no digas, Dios me está poniendo esta grande prueba y no la estoy armando. No digas eso. ¿Sí?
Porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia. ¿Qué es la concupiscencia? Tu predisposición a hacer lo malo. Eso es. Tu predisposición a desobedecer a Dios. Tu ADN de pecado, pues cada quien tenemos un ADN diferente de pecado y una inclinación diferente a pecar. Entonces, cuando con tu concupiscencia, ¿sí?, eres atraído y seducido. Tú lo pensaste, dijiste, ahí muere, lo estás pensando, y eres seducido a que salga por tu boca y decirle a tu mujer, ahí muere, y la lastimas, ¿verdad? Entonces la concupiscencia, después de que ha concebido a luz, da luz al pecado. O sea, ya pecaste, ya le dijiste, ya la regaste, ¿sí? Y el pecado siendo consumado da luz la muerte, ¿sí? ¿Qué es la muerte? La muerte es la separación espiritual que tenemos con Dios, ¿verdad? Ahorita vamos a analizar ese punto también un poquito más profundo, ¿no? Entonces, ya vimos que la prueba, en la segunda tierra, es el que no aguanta la prueba, pues, ¿sí? Vamos a suponer que tú aguantaste la prueba y ya tienes un rato probando esa idea y no has fallado, ¿sí? ¿Cuál es la segunda artimaña del enemigo? La siguiente artimaña. ¿Qué haría el enemigo para hacerte caer? Es la siguiente tierra, el siguiente ejemplo que nos pone Jesús. Dice, el que cayó entre espinos, estos son los que oyen, pero yéndose son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida y no llevan fruto. Es decir, fíjate, el sembrador aventó la semilla y donde aventó la semilla, en ese lugar ya había semillas de espinos, ya había semillas de hierba que el sembrador no alcanzó a detectar, y estas crecieron al mismo tiempo que la semilla que había plantado el sembrador. Y al momento de que crecen, ahogan pues la semilla que había plantado el sembrador. Y Jesús nos dice que estos son afanes, riquezas, los placeres de la vida, y no llevan mucho, y por eso no llevan fruto, ¿sí? Porque esa idea es ahogada. Ahora, ¿cómo nosotros lo podemos interpretar o cómo lo aplicamos nosotros a nuestra vida? ¿Sí? Vamos a utilizar el ejemplo, lo que le pasó a Jesús. A Jesús le pasó exactamente lo mismo que lo que está describiendo él aquí en la parábola del sembrador en Mateo capítulo 4. Fíjate bien, Jesús fue probado 2 veces y luego le pasó esto. Lo que sucede con este último ejemplo es que el diablo te quiere intercambiar algo por la idea. ¿Me explico? Ya tienes un tiempo trabajando con esta idea, ¿sí?, de amar a tu esposa, pero luego el diablo te la quiere cambiar por algo, ¿sí? Vamos viéndolo rápidamente. Fíjate bien. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Estamos hablando del diablo, ¿no? Y eso es como opera el diablo, ¿sí? Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Fíjate, el diablo quería desplazar del corazón de Jesús la idea de que él era hijo de Dios. Y eso era lo que él quería. Si Jesús en un momento dado hubiera dudado y en base a esa duda hubiera convertido esa piedra en pan, eso hubiera sido un gran pecado. Entonces, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo lo llevó a la santa ciudad y le puso sobre un pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti y en sus manos que te sostengan. Fíjate, si eres hijo de Dios otra vez. 2 veces le retó la idea de que él era hijo de Dios. 2 veces le quiso hacer pecar. Pero cuando el diablo se dio cuenta que la segunda vez tampoco cayó, le quiso intercambiar la idea. Dice, te cambio la idea de que eres hijo de Dios por esto que te voy a ofrecer. ¿Ok?
Fíjate bien cómo lo dice. ¿Ok? Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete Satanás porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El diablo le dejó y aquí vinieron ángeles y le servían. Cuando el diablo se da cuenta que tú tienes bien arraigada esa idea y no la puede desplazar, puede llegar a querértela intercambiar por algo que cree que tú vas a decir que sí. ¿Me explico? Puede llegar a decir, ¿sabes qué? Aquí está esta otra mujer. No necesitas tenerle tanta paciencia como tu esposa. Entonces, ¿qué te parece si te atiento con los placeres de la vida? Aquí está este tema del trabajo. Si tú te metes bien machina al trabajo, vas a pasar menos tiempo en casa y vas a tener menos broncas. ¿Qué te parece si mejor te cambio la idea de amar a tu esposa como Cristo amó a la iglesia con el jale, con el trabajo? ¿Okay? Y te intercambio la idea. ¿Para qué? Porque ya vi que lo estás practicando, la estás perreando, la estás cascabeleando, pero te lo cambio para que no batalles tanto, ¿sí? Y así es como opera. Esas son las maquinaciones del enemigo. Ahora vamos al tema de la buena tierra, ¿no? Estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra y dan fruto con perseverancia. Es decir, estás practicando las ideas que Dios te dijo a través de la Biblia y las estás reemplazando en tu corazón y estás dando fruto con perseverancia. El Salmo 1, yo creo que se lo saben de memoria, muchos de nosotros lo sabemos, dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Esas amistades que te alejan de las ideas que Dios quiere para ti, ábrelas, no las necesitas en tu vida, sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. Que da su fruto a su tiempo, que tiene gozo, que persevera, y dice, y todo lo hace, y todo lo que hace prosperará. Y luego hace un contraste con los malos, ¿sí? Y dice que los malos son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Ahora, fíjate, ahora lo que dice Jesús de el estar nosotros conectados con Él, ¿sí? Del dar fruto. Fíjate que Jesús en Juan 15 nos pone el ejemplo de la vid y que Él es la vid, ¿verdad? Fíjate lo que dice, permanecer en mí y yo en vosotros, como el pampa no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permaneces en mí. Él es la vid, dice, yo soy la vid y vosotros son los... A ver, si tú agarras un racimo de uvas y lo cortas de la vid, ¿qué le pasa a ese racimo de uvas? Se ve muy bonito y muy rojo y antojable para comerse, pero esencialmente lo que le está pasando a ese racimo es que se está muriendo. El racimo de uvas no está vivo, se está muriendo, ¿sí? Y todos nosotros cuando nos desconectamos de Jesús, nos estamos muriendo. Estamos en una resbaladilla a la decadencia moral, a la decadencia espiritual, si no nos conectamos a la vid, ¿sí? Dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como el pámpano y se secará, y lo recogerán y lo echarán en el fuego y arde. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Es decir, cuando tú pienses como Jesús piensa, todo lo que tú pidas
será hecho. Porque Él dice, pedid todo lo que queréis, siempre y cuando permanezcas en mí y mis palabras en vosotros, dice. Y en esto es glorificado mi Padre, en que lleves mucho fruto y seáis así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Es decir, el mismo amor que el Padre le tiene a Jesús es el amor que Jesús te tiene a ti. No sé si te habías dado cuenta de eso. No sé si puedes dimensionar un poquito. Voy a terminar con lo que aquí dice. Dice, como el Padre me ha amado a mí, así también yo os he amado. Permanecer en mi amor, si guardáis mis mandamientos, permanecéis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Entonces, amigos, hermanos, la idea del día de hoy era que más o menos viéramos una parte de las maquinaciones del enemigo. Cómo el enemigo hace para entrar a tu vida y tratar de deshacer todo lo que ya has construido, todo lo que Dios ha hecho en tu vida. Vimos cómo te puede robar la palabra cuando tu corazón está endurecido. Vimos cómo cuando practicas la palabra, la pones en práctica un rato, te desanima y te la quita. Vimos la última parte, que es cuando creces y empiezas a ejercitar la palabra y ve el enemigo que la estás armando y te cambia, te quiere seducir con otra cosa. Y luego vimos lo último que acabamos de ver ahorita, que es el tema de dar fruto, ¿no? De ponerla en práctica y multiplicarte, ¿sí? Entonces, pues, por mi parte sería todo.